Esta es enseñanza doctrinal exclusivamente a salvados, a los que ya hemos hecho efectivo el perdón penal de nuestros pecados, creyendo en la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz. Hemos hecho efectiva la vida eterna para nuestras almas pecadoras, han quedado inimputables penalmente, ya entramos por Cristo, que es la puerta estrecha, el camino angosto que va a la vida. Entonces, esta enseñanza es exclusivamente para salvados. Yo muy pocas veces me refiero a salvados. Siempre estoy enseñando y predicando el Evangelio a las personas que no han sido salvas. Por eso que yo muy rara vez me refiero a hermanos. Yo no le digo hermanos a todos. Yo digo amigos, tú que estás oyendo, tú que todavía no has sido salvo, tú que permaneces no arrepentido y sin fe en el Evangelio, tú que todavía no has sido salvo de la condena a la muerte eterna de tu alma por tus pecados, tú que todavía te encuentras caminando acá. Pero ahora esto es una excepción. Muy pocas veces yo hago doctrina a los salvados, pero en esta ocasión voy a, con la ayuda del Señor, hablar acerca de la fe. La fe, dice acá, la fe que ahora el salvado debe adquirir y poner en las promesas del Señor. Porque nosotros ya vamos caminando por este camino angosto que va rumbo a la vida. Ya vamos caminando por el camino que va a la vida eterna. Ya entramos por la puerta estrecha. Ya somos salvos. Ya sabemos que tenemos vida eterna. Yo todavía me acuerdo de un corito que les enseñaba yo a mis alumnos de escuela dominical hace muchos años, que decía, yo no quiero ser un yoyo. Y esa canción tan tierna, que yo como profesor de escuela dominical, por muchos años yo fui tío, profesor de escuela dominical, y yo les enseñaba esta canción. Dice, yo no quiero ser un yo-yo, un yo-yo, un yo-yo. A veces arriba, a veces abajo, a veces girando y vueltas te das. Yo quiero ser como una flecha, caminando siempre por la senda estrecha, poniendo mis ojos en Cristo y nunca mirar hacia atrás. Tenemos que no ser fluctuantes en nuestro peregrinaje al cielo. Ahora, ¿qué sabemos los salvados? ¿Qué sabemos ahora los salvados? Que antes no sabíamos, pero que ahora lo sabemos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios que mora en nosotros. ¿Qué es lo que sabemos ahora los salvados? Que ya tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, no a la gente que no se han arrepentido y que no han creído en el Evangelio, y que todavía siguen sus almas condenadas a la muerte. No, a ellos no. A vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ¿qué sabemos ahora los salvados? Que nuestras almas pecadoras, porque nuestras almas son pecadoras, han quedado inimputables penalmente con vida eterna. Que los pecados cometidos desde el momento de que hemos sido salvos ya no nos condenan nunca más penalmente. Desde el momento que nosotros fuimos salvos, cuando pecamos, nunca más nuestras almas nos condenan, nuestros pecados nos condenan nuestras almas al infierno. Nunca más vamos al infierno, por ningún pecado que cometamos. Eso ya lo sabemos los salvados. Por la bendita obra de salvación sustitutiva de Cristo en favor de nuestras almas en la cruz del Calvario. Pero nosotros sí sabemos que los pecados sí nos condenan de manera no penal, ¿ya? Por eso Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. De ello no seremos librados. No os engañéis, oh santos de Dios, vosotros que ya sabéis que vuestras almas se han quedado libradas de toda condena, que por ningún pecado que sus almas cometan jamás, nunca irán al infierno. La salvación nunca a ustedes la perderán. Eso lo predican los herejes pentecostales, que no son salvos, que están dependiendo de sus obras. Ustedes ya han entrado al reposo, han creído en el Evangelio, han hecho efectiva para ustedes la vida eterna. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, el nuestro, el nacido de nuevo, del Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros hemos sido bautizados, segará vida eterna. Las almas que están condenadas todavía, cuando nosotros los salvados sembramos palabra de Dios para nuestro espíritu, lo que sucede ahí es que el Espíritu Santo que está en nosotros tomará de esas palabras y por boca nuestra serán promulgadas a las almas que no han sido salvas, los cuales oyendo el Evangelio y creyéndolo serán también objeto de la vida eterna. Nosotros segaremos vida eterna para el Espíritu, con el Espíritu, ¿verdad? Segará vida eterna. Entonces, dependiendo de lo que nosotros los salvados sembremos para nosotros, si sembramos para nuestra carne, entonces tendremos una vida bastante pecaminosa. Y nos va a ir muy mal porque vamos a entristecer al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, no lo contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día glorioso del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, que es un evento que está muy, muy cerca de ocurrir. Y nosotros anhelamos ese evento con todo el corazón. Entonces, de eso no seremos librados, de las consecuencias no penales por pecar contra Dios. Eso sí que no. Ahora, en Proverbios 28:13, leemos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que es misericordia? No recibir lo que yo merezco. En Gálatas 6 dice, no os engañéis, santos de Dios. Ustedes ya saben que tienen vida eterna, que por ningún pecado que cometan jamás sus almas serán condenadas al infierno. Ya tienen vida eterna. Cuando pecan, sus almas han quedado inimputables penalmente, porque han creído en la salvación sustitutiva de Cristo cuando Él en la cruz murió por sus pecados. Por eso. Ahora, no os engañéis. De las consecuencias no penales por pecar no serán librados. ¿Cuáles son las consecuencias no penales por pecar? Son un montón. Debilitamiento del cuerpo, caer en una deuda, caer en una desgracia, tener todas las consecuencias nefastas que hay cuando uno peca contra Dios. Ese principio de la siembra y la cosecha de Gálatas 6, versículos 7 y 8, significa que cuando uno hace algo malo, peca contra Dios, algo malo le viene. De eso, de la consecuencia, que es mala por pecar, los salvados no seremos librados. Entonces ahora nosotros tenemos que entrar a confesar los pecados cometidos, los salvados. Por eso que Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, es para exclusivamente nosotros los que tenemos vida eterna. Acuérdate que Juan lo deja muy claro en Primera de Juan 5:13. Estas cosas, todas estas cosas, todo lo que está escribiendo en su primera epístola el apóstol Juan, estas cosas, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Primera de Juan, todas estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, a nosotros los que tenemos vida eterna, Juan también, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No tenemos que andar diciendo que no tenemos pecados, los que tenemos vida eterna, los que ya somos salvos. No porque pecamos, caemos en pecado. Por el contrario de andar diciendo que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto sí que es grave. Primera de Juan 1:10. Si decimos en esta condición en la que estamos, con vida eterna, salvados, siendo hijos de Dios, si decimos en esta condición, y se está incluyendo Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, eso sí que es grave, porque nosotros jamás podremos evitar pecar, incluso los salvados. Así que de las consecuencias por pecar no seremos librados y por eso tenemos que asirnos a las promesas de Cristo. Promesas que ha dado el Señor Jesucristo, para que nosotros clamemos al Señor
para que Él pueda librarnos de las consecuencias por cometer pecados, que son tan diversas. Entonces, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, siendo salvo, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí uno tiene que pensar, las consecuencias van a ser deshechas, esas consecuencias que se nos vienen por pecar contra Dios, que no son consecuencias penales, de pena de muerte para el alma, no esa nunca más, al pecar. De esa hemos sido librados en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros, los salvados, tenemos que decir qué tanto de lo que padecemos ahora se debe a algo malo que hicimos, algún pecado no confesado. Sí, porque hay consecuencias para el salvado cuando el salvado peca. En el Salmo 19:2 dice el salmista, ¿quién podrá reconocer sus propios errores, sus propios pecados cometidos? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Nuestro corazón perverso y engañoso a veces no quiere acordarse de los pecados que ya hemos cometido, porque tenemos que confesárselos a nuestro Padre. Y por pecar muchas veces nos vienen consecuencias muy terribles a nuestra vida, que son la condena no penal por pecar. De esas no seremos librados. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahora, ¿qué más sabemos los salvados? Sabemos que tenemos que salvar almas. Tenemos que salvar almas, tenemos que efectuar el ministerio de la reconciliación. Sabemos que tenemos que salvar almas, que Cristo nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros los salvados, los que tenemos vida eterna, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, personas que estáis en el camino ancho, que no habéis sido salvos, que no sois parte de la iglesia de Cristo todavía, os rogamos, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos que efectuar el mismo ministerio que estaba efectuando el Señor. El Señor estaba reconciliando consigo al mundo. Ahora Cristo nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encomendado ir por todo el mundo y predicad, anunciad el Evangelio a toda criatura. Que el que en Él crea y fuera objeto del Espíritu Santo sumergido en Él, como señal de que ha creído, con el corazón, 100% con el corazón, con fe, será salvo. Y el que no crea será condenado. Entonces, nosotros tenemos que efectuar entonces el ministerio de la reconciliación, tal como Cristo. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, versículos 19 al 21. Así que nosotros tenemos que efectuar este ministerio, ¿verdad? Esta palabra de la reconciliación tenemos que predicarla, para que el que no ha sido salvo oiga el Evangelio y creyéndolo sea salvo. Ahora, ¿qué sabemos los salvados? Sabemos que no sacamos nada con hablarles profecías a la gente del camino ancho, a la gente del mundo, o doctrinas bíblicas que han sido escritas exclusivamente a la iglesia. A la gente eso no les salva. Nosotros sabemos perfectamente bien que nosotros los salvados no sacamos nada en provecho de predicarles profecía a la gente del mundo, que Cristo está muy pronto a venir, lo cual es un hecho cierto, y nosotros anhelamos su segunda venida, su venida a las nubes por nosotros, su manifestación en secreto, su epifanía,
No su segunda venida, porque la segunda venida va a ser cuando venga con nosotros Cristo, cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Nosotros anhelamos el arrebatamiento, la venida de Cristo a las nubes, para llamarnos a nosotros y librarnos de la ira venidera que se viene sobre el mundo. Eso sí que anhelamos nosotros. Pero no sacamos nada nosotros con predicar de ese evento tan glorioso a personas que no han sido salvas. Las personas que no han sido salvas, que están caminando por el camino ancho, para ellos no hay provecho en oír acerca del arrebatamiento, de la guerra de Gog y Magog, de la bestia que sube del abismo, de la tribulación que se viene. Solamente nosotros hemos sido objeto de parte del Señor de su orden de predicarles el Evangelio, y nada más que el Evangelio, a toda criatura, de efectuar el ministerio de la reconciliación, y nada más. Tal vez tú pensarás, es que si nosotros les predicamos a la gente que viene luego Cristo en el arrebatamiento, y que va a surgir la bestia o el anticristo, ellos se van a alertar y van a querer poner más oído al Evangelio. Bueno, nosotros los salvados tenemos que predicar únicamente el Evangelio. Es lo único que el Señor nos mandó en la gran comisión. Lo otro no. Todas las otras enseñanzas son a salvados. Tenemos que efectuar las oraciones de petición por esas almas. Tenemos que predicar el Evangelio. Y si la gente no nos quiere oír, entonces tenemos que orar al Padre, pidiéndole al Padre esas almas, que esas almas sean salvas. Recordemos nosotros Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. El Señor lo dijo el Señor en Mateo 18, versículo 18 al 20. Todo lo que atéis en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que soltéis, desatéis en la tierra, será desatado en los cielos. Otra vez os digo, mira cómo está conectado, atar o desatar. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, acerca de cualquier cosa que pidieren, cualquier cosa, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. O sea, congregarse para orar en unanimidad de espíritu, en ello hay más fuerza. Hay más poder para la oración de fe. Entonces el Señor dice, si dos o tres se congregaran en mi nombre, se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, que ustedes me pidieren algo en oración, 2 o 3 estando de acuerdo en eso que están pidiendo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, no tenemos que descuidar el juntarnos con otro hermano en la fe, que está caminando ya por el camino angosto, ponernos de acuerdo con ellos para tener momentos de oración, porque así vamos a ganar esas almas duras, de corazón duro, que no quieren arrepentirse y no quieren creer en el Evangelio. Además, los salvados gemimos dentro de nosotros mismos. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo físico, donde estamos habitando las almas salvadas, ¿verdad? Nosotros, este cuerpo que nos hace caer en pecado, un cuerpo pecaminoso. En Romanos 7, el apóstol Pablo, que nos representa a todos los salvados, dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es reconocimiento. Ese es el arrepentimiento que Dios pide al hombre, que reconozca que el pecado va a seguir morando en el ser humano hasta que el ser humano se muera. No importa en qué camino esté caminando, en el camino ancho o en el camino angosto, en los dos caminos los seres humanos pecaremos, porque tenemos un alma pecadora. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 15, versículo 19? Del alma nuestra, le llama corazón el Señor, porque del corazón proceden los malos pensamientos. ¿Verdad? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, las difamaciones, proceden de nuestras almas pecadoras. Entonces arrepentimiento es reconocimiento de que seremos hasta que nos muramos pecadores, que jamás podremos evitar pecar. En 1 Juan 3:6, cuando el apóstol Juan está escribiendo exclusivamente a personas con vida eterna, recuerda, estas cosas os he escrito para que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Estas cosas, todas estas cosas, inclusive la que está escribiendo en 1 Juan 3:6, a personas con vida eterna ya. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando, siendo salvo,
es porque no le ha visto ni le ha conocido a su Señor. Pero las traducciones dicen, el que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Qué ignorancia más grande! Jamás podremos evitar pecar. Está mal traducido, 1 Juan 3:6. No, es no continúa pecando. Es muy diferente no peca a no continúa pecando. Ahora, nosotros sabemos que la creación gime a una, como dice Romanos 8, y aún está con dolores de parto, y no solamente ella, sino que también nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, los que ya estamos caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida, ya tenemos la seguridad de la salvación, ¿verdad? La inimputabilidad penal, que cuando pecamos ya nunca más nuestras almas son condenadas al infierno, nunca más. Pecamos y somos inimputables penalmente. Todos los pecados que cometeremos ya los cargó Cristo en su cuerpo en la cruz del Calvario, y Él en vez de nosotros los pagó, muriendo Él en vez de nuestras almas. Bendito Salvador, nos ha dado vida eterna a nuestras almas pecadoras. Lo hemos creído de todo corazón, con el 100%, con fe, hemos creído en el Evangelio, y Cristo nos ha hecho salvos, ¿verdad? Por creer en su bendita obra de salvación sustitutiva, efectuada y consumada en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice en el versículo 23 al 25, porque según el hombre interior, que es propio y exclusivo de los que estamos caminando en el camino angosto, de los salvados, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo como un esclavo, ¿verdad? Como un cautivo. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gime el apóstol Pablo. Y el que habla, Ulises Astudillo, también gime. Oh Señor Jesús, ven pronto a las nubes y toca tu final trompeta para que este cuerpo que nos hace caer en pecado, Señor, sea glorificado, Señor. Anhelamos, Señor, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? En Romanos 7, el apóstol Pablo dice, en el versículo 23 al 25 de Romanos 7, porque según el hombre interior, que es propio del nuevo ser, nacido en Cristo Jesús, que lo tenemos solamente los salvados, los que hemos nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está gimiendo el apóstol Pablo, y yo también gimo por eso, por ese mismo motivo. Más gracias damos a Dios, doy a Dios, Señor nuestro. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Todos los salvados, al igual que Pablo, gemimos. Gemimos porque este cuerpo de carne nos hace caer en pecados. Y nos duele pecar contra Dios, ¿verdad? Sabemos que cuando pecamos nunca más Dios nos condena penalmente a nuestras almas. No hay más muerte eterna para el alma. No hay más infierno. No hay más lago de fuego. Pero van a haber las consecuencias por pecar. De eso no seremos librados. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces estamos en una disyuntiva. No queremos pecar contra Dios, pero no podemos evitarlo. Somos exhortados a no pecar. ¿Te acuerdas 1 Juan 2, versículo 1 y 2? Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación, como lo dicen los pentecostales, hereje. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ok, en Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Sabemos que lo que viene después es una tergiversación, ¿verdad? Es una añadidura de Romanos 8.4. Se copia Romanos 8.4 y se lo agrega a Romanos 8.1. Para hacerles creer a la gente que aparte de estar en Cristo para no ser condenados, ahora no hay que andar conforme a la carne. Porque si tú andas conforme a la carne siendo salvo, igualmente eres condenado. Eso lo usan mucho los pentecostales. Pero el Romanos 8.1 en el texto original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte era la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, que cuando estaba vigente penalmente, a nosotros nos volvía esclavos. A los judíos los volvía esclavos porque tenían que hacer sacrificios para ser librados de la condena penal.
Pero Cristo la abolió penalmente la ley. Efesios 2:15. Cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, el resultado es que Cristo ha abolido la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolida. Y como dice Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pecado es infracción de la ley y se castiga penalmente con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas cuando Cristo murió por todas las infracciones habidas y por haber a la ley de su mandamiento, en términos penales, no tiene razón de ser que la ley siguiera existiendo penalmente. Quedó abolida penalmente. Hemos quedado librados de la ley. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8? A unos judíos que habían creído en Él, pero realmente no habían creído. Juan 8:31. Vosotros seréis libres. Vosotros seréis libres. Ahora no sois libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Gálatas 3 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La abolió penalmente. Jamás podremos evitar pecar, hacer pecados, esclavos de la ley. Pero Cristo dijo, todo aquel que hace pecado, como yo hago pecado, igual que tú, igual que todos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo lo libertó Cristo de la ley? Aboliéndola penalmente. Maravilloso lo que hizo Cristo. Ahora, el Señor Jesús a nosotros nos ha dejado con nuestras almas inimputables con vida eterna. Pero no seremos librados de las consecuencias por pecar. También el Señor nos ha mandado predicar el Evangelio, salvar almas a través de la predicación nuestra del Evangelio. También el Señor nos dice, nos ha dado muchas promesas, maravillosas promesas, que tienen relación con orar, con pedir. Porque nosotros podemos ganar almas predicándoles el Evangelio, pero también podemos ganar almas orando por ellas, a través de efectuar el ministerio sacerdotal de la intercesión, de interceder ante el Padre a través de Cristo por las almas que están perdidas. Y hay muchas promesas ahí. Pero en Romanos 8, nosotros gemimos, ¿verdad? Los salvados gemimos, esperando la redención, que Cristo nos venga a redimir nuestros cuerpos. Estamos esperando el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Por eso Romanos 8, hablando un poco acerca del el gemir, que es propio de cada salvado, la creación misma también gime. Si en Romanos 8 dice, porque la creación gime a una, y aún está con dolores de parto. Y no solamente ella, sino también nosotros, los que hemos sido objeto del Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo y hemos sido objeto de que el Espíritu Santo haya sido sumergido en nosotros, como una prenda en garantía de que hemos creído en el Evangelio, como una marca. El Espíritu Santo en nosotros es un sello, es una marca. Entonces, también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Este evento, el arrebatamiento. Porque dice en 1 Corintios 15, versículos 53 al 55, dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo físico, de los salvados, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56 de 1 Corintios 15, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Todo el tiempo que la ley de los mandamientos de Dios estuviera vigente en el aspecto penal, el pecado tenía poder para matarnos, pero Cristo nos libró, aboliendo penalmente la ley, Efesios 2:15. Hemos quedado librados. De esa manera, inimputables penalmente. Cuando pecamos, no hay más condena penal, no hay más muerte eterna para el alma, no hay más infierno al pecar. Bendita salvación lograda por Cristo en la cruz. Ahora, definición de fe, querido amigo, porque nosotros estamos acá hablando, bueno, cuando digo nosotros, soy yo nomás, yo estoy hablando, exponiendo, la fe que ahora el salvado debe adquirir y poner en las promesas del Señor, porque nosotros estamos atravesando este mundo hacia la tierra prometida, ya caminando por el camino angosto.
y vamos a ser mordidos un poco por la serpiente, vamos a sufrir las consecuencias de la siembra y la cosecha. Tenemos que acogernos a las promesas del Señor. Tenemos mucha familia que no ha sido salva y queremos que esos familiares nuestros, amigos, sus almas sean salvadas porque Cristo está pronto a venir y no queremos que ellos se queden para atravesar la gran tribulación o que si se mueren se vayan al infierno, ¿verdad? Tenemos que ejercer el ministerio sacerdotal, los salvados. Orar, 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 prender incienso aromático, que es oloroso al olfato del Señor, incienso agradable. La oración está simbolizada en la Biblia como el incienso aromático, que es agradable a la nariz del Señor en los cielos, ¿verdad? Al olfato del Señor. Pero la oración de fe. Definición de fe. El original dice, estoy leyendo ahí un cartel que pegué ahí para ayudarme. El original, en el griego, de Hebreos 11.1, definición de fe. Y es la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. En las traducciones dicen, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, de nuevo, escuchemos el original. Y es la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Hebreos 11.1. ¡Wow! Oh, si uno se pone a analizar meticulosamente esta definición, vemos que es muy difícil que nosotros tengamos fe. Es extremadamente difícil la fe realmente. Un día aplicamos fe en el Evangelio y por eso fuimos salvos. Depositamos fe en el bendito Evangelio. Lo creímos con el 100% de todo nuestro corazón, el anuncio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Creímos de todo corazón esto que ha sido efectuado por el Señor, encarnado en Cristo, nuestro Creador. Que Él, para librarnos de la condena al infierno, de nuestras almas por pecar, Él en la cruz se dejó imputar penalmente con todos los pecados que los vamos a cometer hasta que nos muramos, por amor a nuestras almas. Para Él, ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Y en efecto morir. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó, por una completa sustitución de nuestras almas. Entonces ya nuestras almas no tienen que ser condenadas a la muerte por pecar, porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, y a causa de todos los pecados de nuestras almas que en ese momento en la cruz los tenía Él, fue Cristo. Entonces nos salvó por sustitución penal. El que fue condenado penalmente a causa de nuestros pecados fue Cristo. Cuando pecamos ya no somos condenados penalmente, porque esos pecados que cometeremos en esta vida ya le fueron penalmente imputados a Cristo. Hermosa salvación lograda por Cristo. Y al creerla, la hacemos efectiva para nosotros. El que no la cree, la invalida, por incredulidad. Es condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dijo Cristo, a los suyos. El que en él crea y fuere bautizado, es decir, yo pusiere mi Santo Espíritu en él, como señal de que él me ha creído con el 100% de su corazón, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. O sea, ya tú ves que el ser humano no es condenado por ser un pecador, porque yo soy un pecador. No, el ser humano es condenado por no creer que ya Cristo lo salvó. Por eso es condenado. En Juan 3:18, Cristo hablando acerca de sí mismo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dijo nuestro Señor Jesús, el unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Y en eso hay que creer de Cristo. Ahora, dice Hebreos 11:2, porque por esta fe, con esta fe, fueron acreditados los antiguos. A ver, y es la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Porque con esta fe, fueron acreditados los antiguos. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6.
sin fe en lo que Dios ha prometido en su palabra, la Biblia. Ahora, nosotros, los ya salvados, necesitamos adquirir fe para que aplicándola a las promesas del Señor obtengamos lo que le pedimos en oración. Porque si no, no lo vamos a obtener. Lo que estamos pidiendo no lo vamos a obtener. Porque Dios tiene que ver fe en nosotros. Si ahí ve algún grado de incerteza o incertidumbre, no lo vamos a tener, lo que le estamos pidiendo. Por eso esto es bien importante, querido amigo, tú que eres mi hermano en la fe. Porque yo estoy predicando exclusivamente a personas que ya han sido salvas, ¿ya? Esto lo hago muy pocas veces, pero he querido tomarme el tiempo para hablarle a mis hermanos en la fe. Entonces, ahora nosotros, los ya salvados, necesitamos adquirir fe para que aplicándola a las promesas del Señor obtengamos lo que pedimos en oración. ¿Y cuál es la única forma de adquirir fe? Romanos 10, versículo 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que constantemente estar leyendo la Biblia, porque así se adquiere la fe. Leyendo la Biblia o escuchando la Biblia. Cualquiera sea la forma. Tenemos que oír. El conocimiento de la verdad es el conocimiento que está en la Biblia. ¿Ya? El conocimiento. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y esto tiene que bajar al corazón, este conocimiento. Ahora, en Hebreos capítulo 6, versículo 12, leemos lo siguiente. No seamos indolentes, no os hagáis indolentes. No indolentes os hagáis, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, dice el original, la longanimidad, humildad, nobleza, heredan las promesas, para que no os hagáis ociosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Podemos nosotros volvernos ociosos? ¿Volvernos indolentes? Claro que sí. Porque si descuidamos la lectura diaria de la Biblia para adquirir fe, cuando oremos a Dios sin fe, no vamos a poder obtener lo que estamos pidiendo. Vamos a sufrir pérdidas de muchas cosas. Ahora, por mí, mi fe en el Evangelio, ¿ya? Así yo soy salvo. Por mí, por mi fe en el Evangelio, así yo soy salvo. Ahora, por los demás, por los de mi casa, mi fe puesta ahora en las promesas del Señor para que sean salvos los míos, ¿verdad? En Hechos 16, versículo 31, el apóstol Pablo le responde al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, para que seas salvo tú, cree en el Señor Jesucristo, en su Evangelio. Eres salvo tú. Ahora que tú eres salvo, tienes que seguir creyendo en las promesas de Cristo para que sean salvos los de tu casa. Pero creyendo con el 100% de tu corazón. Tu familia, la gente tuya está en riesgo de irse al infierno. Y dependerá de qué grado de fe tengas tú. O sea, qué grado de certeza y convicción. Tienes que tener 100%, tienes que creer con el 100% de tu corazón en las promesas que Cristo ha dado. Si no, tu familia se va a ir al infierno. Tus amigos se van a ir a la perdición. Eso es. La fe del ya salvado sin obras es muerta. Santiago 2, 17. Toda la carta del apóstol San Pablo ha sido escrita a los salvados. Toda la carta que escribió Santiago ha sido escrita exclusivamente a salvados. La fe del salvado que no tiene obras es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. La fe sin obras es muerta, la fe del salvado, del que ya ha sido salvo por depositar fe en el Evangelio. Ahora tiene que demostrarle a Dios que tiene fe. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo yo demuestro con obras mías que yo tengo fe? Cuando yo oro, me pongo a efectuar el ministerio de intercesión sacerdotal. Cuando leo la Escritura para adquirir fe, para adquirir revelación, conocimiento de Dios. Cuando yo estoy predicándoles el Evangelio a las personas, ahí estoy demostrando que tengo fe. Ya siendo salvo, porque el apóstol Santiago escribe exclusivamente a salvados. La fe del salvado, que no tiene obras, no existe. Y las obras
que demuestran que uno tiene fe es cuando uno está clamando permanentemente en oración, está constantemente leyendo las Escrituras, permanentemente aprovecha cada oportunidad para predicar el Evangelio a sus vecinos. Esas son las obras que tenemos que tener los salvados. Y si los salvados que ya tenemos vida eterna, nos quedamos estancos, ¿verdad? Nos ponemos ociosos, indolentes. Hebreos 6:12, no os hagáis ociosos o indolentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas del Señor a la iglesia. Mira, aquí hay tres textos que yo he puesto acá, que son muy importantes y relevantes en lo que estoy hablando. Tenemos una primera promesa del Señor, que está en Marcos 11, versículos 22 al 24. Una segunda promesa del Señor, que está en Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Y tenemos como ejemplo a Abraham. Entonces lo voy a citar. Pues ya que estamos hablando de la fe que ahora el salvado debe adquirir leyendo la Biblia. Para adquirir fe se adquiere leyendo la Biblia, oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe adquirida, ponerla en las promesas del Señor. Acá, Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Tened fe en Dios. ¿Es una sugerencia de parte del Señor o es un mandamiento? Es un mandamiento. Tened santos de Dios, hermanos míos en la fe, que ya tenemos vida eterna. Tened fe en Dios, en las promesas que Cristo nos dio. Hagámoslas nuestras esas promesas. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que diga al monte este, quítate y arrójate al mar, y no dude en el corazón de él, su alma, es decir, que no crea con el 99.9% de su corazón, no, sino que crea con el 100% de su corazón, sino crea que lo que está hablando sucede, lo tendrá. Por esto digo os, todo cuanto oráis y pedís, creed con el 100% del corazón, con fe, que lo habéis recibido y lo tendréis. ¡Qué promesa tan poderosa! El Señor le había dicho instantes antes a una higuera silvestre, buscando que si había higo en ellas, y no había, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Le habló el Señor a la higuera, le dijo, le dio una orden. Después los discípulos siguieron su camino rumbo a Jerusalén, se hizo de noche, volvieron, y al día siguiente, saliendo nuevamente de Betania, de la casa de Marta, María y Lázaro, Pedro y los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Todo eso está en Marcos capítulo 11. Entonces, ahí el apóstol Pedro le dijo al Señor, mira, Señor, la higuera se secó desde las raíces. Pedro había escuchado que Cristo había dicho, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Le dio una orden, profirió una orden el Señor con la boca. Entonces, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, tened fe en Dios. Es un mandamiento. Tengan fe en Dios. Crean lo que yo os he dicho con el 100% de su corazón, sin ningún grado de incerteza. Tened fe en Dios, porque de cierto digo os, que cualquiera, este es un principio, lo está hablando el Señor, cualquiera que dijere al monte este, monte, a ti te digo, quítate y arrójate en el mar, y no dudare en su corazón. Ahí está lo difícil. Que el corazón crea con el 100%, sin vacilar, y no dudare en su corazón, sino creyere que lo que está hablando sucede, lo tendrá. Es un principio. Es importante lo que nosotros decimos con la boca. Acuérdate tú de Romanos 10. Dice, en Romanos capítulo 10, dice, en Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, con el 100% del corazón, con fe. Creyó con fe Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creer en el Evangelio nos hace salvos. Pero ahora hay promesa del Señor. Las tenemos que creer con el 100% de nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que nosotros hablamos es porque ya lo hemos creído en el corazón. O sea, lo que nosotros hablamos confirma lo que antes ya hemos creído. ¿Cuántas veces, querido amigo, hermano en la fe, tú dices, todo va a resultar mal?
No, ya no. Estamos orando a Dios, pero parece que ya no, ya. Mira lo que estás diciendo con la boca. Mira lo que estás confesando con tus labios. Porque con la boca se confiesa lo que se ha creído en el corazón. No has creído. No, es que lo dije sin pensar. Ya lo dijiste ya. No has creído. ¿Por qué estás orando tú? ¿Por la salvación de quién? ¿De tu señora? ¿De tu esposo? ¿De tus hijos? Cuida lo que estás diciendo por la boca. Porque eso es prueba de lo que has creído previamente en el corazón. Mi señora, es muy difícil que sea salva. Eso es lo que estás creyendo en el corazón. Estamos pidiendo por la salud de un hermano que está postrado en cama con una enfermedad muy grave. Yo creo que no. Dios dirá lo que pase con ella. Mira lo que estás creyendo en tu corazón. No hay certeza en tu corazón. Tu boca está testimoniando que no hay certeza, hay incerteza en tu corazón. No vas a recibir lo que estás pidiendo. Entonces, nosotros tenemos acá esta promesa del Señor. Como esto se cumple siempre, lo está diciendo el Señor, cualquiera que dijere a este monte una cosa muy difícil de mover, algo gigantesco, imposible de mover. Monte, a ti te digo, este es mi orden que yo te doy, quítate y arrójate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que lo que está hablando sucede, lo va a tener en algún momento en el futuro. Ahora no, pero lo va a tener. Eso es lo que está diciendo el Señor. Con fe. Hay personas que tienen enfermedades en el cuerpo. ¿Le has hablado a tu monte, querido hermano en la fe, tu enfermedad que está en tu cuerpo? ¿Le has hablado palabras ordenándole, enfermedad que estás en mi cuerpo, quítate, no estés más en mi cuerpo? Con el poder que tengo yo basado en las palabras de Cristo, te doy un mandamiento. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y además dice el Señor, por tanto, como esto se cumple siempre, lo que pasa es que a ustedes no se les cumple porque ustedes tienen un corazón incrédulo. Vamos de nuevo a lo que es la fe. Y es la fe base segura de lo que se espera. Base segura de lo que se espera. Monte, quítate y arrójate en el mar. ¿Qué estás esperando ahora? ¿Qué ocurra con el monte? ¿Tienes fe? Es pues la fe base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Uy, qué difícil es la fe. Querido amigo, tú no digas que la fe es fácil. Los altos estándares del Señor no son fáciles. Nadie ha dicho que esto sea fácil. Por eso estamos explicando el tema de la fe, de orar al Padre Celestial en el nombre de Cristo, pidiéndole con fe, Padre, te pido esto en el nombre de Cristo. Y yo creo, Señor, que lo que te pedí, lo recibí al 100%. Eso es fe. Lo tendrá. Por eso digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Creed que lo habéis recibido ya, que ya está dado, que ya te lo di, aunque ahora no lo veas. Porque la fe es sin vista. Es creer que lo que yo le pedí a Dios en oración, ya Dios me lo dio, ya lo tengo, aunque todavía lo vea que está en el cuerpo, la enfermedad, o el problema todavía sigue existiendo, o las personas a las cuales yo estoy orando por ellas, por las cuales estoy orando al Padre, todavía siguen tan incrédulas como siempre. Pero yo tengo que creer que ya han sido salvas, creer que la enfermedad ya ha sido salida de mi cuerpo. El cuándo suceda esto, se lo reserva a Dios, porque mi fe tiene que ser probada. Voy a citar unos pasajes a propósito de esto, en 1 de Pedro 1:7. Antes voy a citar Apocalipsis 3, versículo 18. Cuando el Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, le está hablando a la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea, la peor iglesia en el tiempo, la tibia. Yo soy parte de la iglesia tibia, soy tibio, comparado con los fervorosos hermanos de la era primitiva de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, mira lo que nos aconseja el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, para que seas rico. De nuevo, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, para que seas rico. Eso nos está diciendo el Señor a nosotros, la iglesia séptima. Yo te aconsejo, hijo mío, que de mí compres oro
que ha sido refinado al fuego, para que seas rico. Bueno, ¿y qué es lo que es el oro? Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cierto? El original dice, para que la prueba de vuestra fe, así dice el original. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada para. Es interesante que el original escribe la preposición para. En las traducciones dice en, pero esta preposición en el original es para. Sea hallada para alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El Señor nos está diciendo, yo te aconsejo que de mí compres oro, que ha sido refinado al fuego, para que seas rico. ¿Qué es lo que es el oro? La fe. Compra de mí la fe. ¿Y cómo la compro? Leyendo la Biblia. Ahí está la fe, se adquiere a través de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Adquiere fe. Compra fe gratuitamente. Venid y comprad, sin plata, sin oro. Adquiere fe, adquiérela. Porque no es de todos la fe. Tienes que adquirirla. La fe no viene por osmosis, no viene por una varita mágica. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, la tuya, no la mía, la que tú has adquirido, tiene que ser probada. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Para quién la fe nuestra es mucho más preciosa que el oro? Para Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro, sea hallada para alabanza, gloria y honor. ¿Cierto? Como dice, para alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Juan 1:7. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, toda la fe que pudimos haber adquirido va a ser para que nosotros recibamos honor, gloria, honra. Dios va a premiar nuestra fe. La fe es premiada aquí y en el cielo, en el tribunal de Cristo. Dios está buscando fe en los hombres, siempre. Entonces nosotros tenemos que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, la iglesia de la Odisea, la séptima, en Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, para que seas rico. En 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ahí está la fe, el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe para alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Al retornar el Señor Jesucristo a la tierra, la pregunta es, ¿hallará fe? En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, el Señor está enseñando respecto de la necesidad de orar sin cesar. Orar, manteniéndonos orando sin cesar. Él habla de un juez injusto y una viuda que venía a él para que el juez injusto le hiciera justicia respecto de su adversario. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8 leemos, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni temía a hombre. Ese juez era un juez que no tenía temor de Dios y no tenía temor de los hombres. Pero venía a él una viuda, constantemente venía la viuda, y la viuda le decía, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso oírla por algún tiempo. Pero esta viuda venía de continuo venía a importunar a este juez. Venía de continuo, hasta que el juez dijo, ¡ay, me molesta esta viuda! Aunque no temo a Dios, ni temo a hombre alguno, porque esta viuda me es molesta, me es desagradable, le haré justicia. No sea que agote mi paciencia, dijo el juez injusto. Y el Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia Dios a sus salvados escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que no se tardará en responderles, pronto les hará justicia. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
Eso está en Lucas 18, versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Es una pregunta que tiene una respuesta, ¿verdad? No, no va a haber fe en la tierra. Conforme la iglesia ha ido avanzando en el tiempo, ¿cierto? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, el fervor se ha ido perdiendo con el paso de los años. La fe ha sido afectada en la iglesia. La iglesia ha perdido el fervor por la entropía propia, el paso de los años. Todo lo que es objeto del paso de los años se va deteriorando, que es el segundo principio de la termodinámica, ¿verdad? Que es la sumatoria integral de un tiempo 1 a un tiempo 2 de la derivada del calor derivada por el tiempo. ¿Es igual o no a cero? Todo lo que transcurre el tiempo va afectando, generando óxido en los metales, fricción, desgaste en los motores, va envejecimiento, el tiempo va haciendo mella, ¿cierto? Y también mella la fe, el paso de los años. La entropía es el principio de degradación o de enfriamiento, entibiamiento, de lo caliente a lo frío, entibiamiento a través del paso del tiempo. La iglesia primitiva era muy fervorosa, con mucha fe. La iglesia postrera, la que somos parte nosotros los salvados, la iglesia de la Odisea, tenemos que reconocer que somos tibios, hemos perdido el fervor. De hecho, el Señor dice, por cuanto eres tibio, oh salvado mío, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me da náusea tu tibieza. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dice, ten fervor, sé pues celoso y arrepiéntete, creyente mío, salvado mío. Yo soy tibio, soy hijo del Señor, parte de la iglesia séptima. Las 7 iglesias somos del Señor. Ahora, el oro es la fe, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra cuando Cristo venga? La viuda venía de continuo a importunarle a este juez injusto, a molestarle. Ahora, en Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 8, también el Señor les dio una enseñanza a sus discípulos. Lucas, capítulo 11. Yo voy a leer textual, como dice ahí, versículos 5 al 8. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. De nuevo, le dijo también el Señor, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, esos 3 panes, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? Que el Señor quiere que nosotros le importunemos, seamos como esa viuda que venía de continuo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué estamos orando nosotros al Padre? Tenemos una persona, un cónyuge nuestro que es duro, no quiere arrepentirse, no quiere ser salvo. Padre Celestial, te pido por mi esposo, Señor. Sálvalo, Señor. Sálvalo, Padre. Yo he creído que ya lo salvaste, pero quiero verlo pronto, Señor. Importunar. Molestar. Eso significa importunar. Molestar. Y eso tiene que ser con fe, con convicción, certeza. ¿Qué es lo que dice la fe? La definición. Y es la fe base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven, Hebreos 11.1. Porque con fe, fueron acreditados los antiguos, Hebreos 11.2. Sin fe, sin creerle a Dios con el 100% del corazón, eso es fe, es imposible agradar a Dios, Hebreos 11.6. Entonces, acá tenemos nosotros Lucas 11, versículos 5 al 8. Importunar, molestar. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7, el original dice,
pero se debe pedir creyendo con el 100% del corazón. Del corazón que ya se ha recibido lo pedido. ¿Ah? Pero se debe creer con el 100% del corazón que ya se ha recibido lo pedido. Si no, no. En Santiago 1, versículos 6 y 7 dice así. Se debe creer, pero se debe pedir creyendo con el 100% del corazón que ya se ha recibido lo pedido. Si no, no. En el original dice, más pida con fe, 100% del corazón, nada dudando, porque el que duda es como la ola del mar, llevada de viento y zarandeada. No suponga el hombre ese que recibirá algo de parte del Señor. Dudar es puede que sí, puede que no. Le estoy pidiendo al Señor con fe que mi esposo sea salvo. Estoy pidiendo que mi amiga que tiene una enfermedad gravísima sea sanada. ¿Lo será? ¿Será salvo mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi vecino, mi amigo por el cual yo estoy pidiendo que él sea salvo? ¿Lo será? ¿Esa persona que tiene una enfermedad grave será sanada? ¿Lo será? Puede que sí, pero puede que no, porque a lo mejor yo no le agrado a Dios, pero puede que sí. No espere el que tal haga, el que duda. Dudar, vacilar es puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Yo no quiero ser un yo-yo, un yo-yo, un yo-yo. Un yo-yo era una cosa circular que se le adhería a una cuerda y se le lanzaba el yo-yo, ¿cierto? Un yo-yo. Yo como tío de escuela dominical, a mis alumnos les enseñaba este corito. Yo no quiero ser un yo-yo, un yo-yo, un yo-yo. A veces arriba, a veces abajo, a veces girando y vueltas te das. Yo quiero ser como una flecha, caminando siempre por la senda estrecha, poniendo mis ojos en Cristo y nunca mirar hacia atrás, ¿verdad? Sin vacilar, no como un yo-yo, que a veces está arriba y a veces está abajo. Mantener la fe, sin vacilar. Entonces, en Santiago 1, versículos 6 y 7, dice ahí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. No espere, pues, recibir cosa alguna el que tal haga, el que duda. Yo estoy pidiendo con fe, pero puede que no me lo dé. Sí me lo va a dar, pero puede que no. Puede que sí, pero puede que no. No espere, pues, recibir cosa alguna de parte de Dios el que duda. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Esto es gravísimo, querido amigo, es grave, hay que atenderlo. Y tenemos que comprar oro de parte del Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego para que seas rico. ¿Dónde seré rico yo? En el tribunal de Cristo. Porque a través de mi propia fe van a haber personas sanadas físicamente, almas salvadas que son coronas para cada creyente que predica el Evangelio, y en el tribunal de Cristo voy a ser recompensado con coronas, galardones, todo por medio de la fe. Porque el Evangelio se predica y luego se ora al Padre para que esa palabra sembrada en los corazones duros, Dios la haga germinar. Pero oramos, intercedemos por esas almas a las cuales les predicamos el Evangelio, porque nosotros tenemos que predicar y orar, no solamente lanzar la semilla. La semilla tiene que ser regada para que caiga en tierra, humedecida y germine para vida eterna. No solamente es predicar, sino que hay que interceder al Padre orando con fe para que esas almas que han recibido la palabra la crean, ¿verdad? Ahora, el Señor cuando estaba aquí en la tierra siempre buscaba fe en los hombres. Tenemos el episodio del centurión romano de Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10. Allí el Señor dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En el original, en Mateo 8, versículos 5 al 10 dice, en Israel nadie tan grande fe, en Israel en nadie tan grande fe hallé. En Israel en nadie tan grande fe hallé como la de este centurión romano. Nosotros tenemos este pasaje de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, donde un centurión romano le pidió al Señor que viniese a sanar a un criado que estaba enfermo.
Y el Señor dijo, yo iré y le sanaré. Pero mientras iba el Señor, el centurión romano le mandó una comitiva y le dijo, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Di la orden, da la orden, Señor. Porque yo también soy hombre que está bajo autoridad. Y digo a este, anda y va. Y a este otro, ven y viene. Y a este, haz esto y lo hace. Y al oírlo el Señor iba en su comitiva, el Señor. Y al oír lo que le dijo el centurión romano, él se volteó al Señor a los que le seguían. Y le dijo, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo lo que nosotros aprendemos de este pasaje de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. En Israel, en nadie tan grande fe hallé. De cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. He hallado. O sea que Cristo estaba buscando fe en los hombres. Cristo buscaba fe en los hombres. Buscaba quien creía en Él con fe. Estaba buscando al Señor. Estaba buscando fe. Y cuando le responde esto al centurión romano, se maravilla el Señor y dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En Israel, en nadie tan grande fe hallé. Dice el original. Se maravilló el Señor. 1 en 1.000.000 de personas. Y ni siquiera era israelita. Era gentil. Era un centurión romano. ¡Qué tremendo! Ya vamos a nombrar a otra gentil, a la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que tampoco era israelita, pero en ella fue hallada fe también. Ahora recordemos nosotros que cuando en Lucas 18, versículo 1 al 8, el Señor hace una pregunta. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y acá en Mateo 8, versículos 5 al 10, en el versículo 10 el Señor dice, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Tenemos que tener claro, mis queridos hermanos en la fe, que Dios está buscando fe en nosotros. Siempre está buscando fe en los hombres y no la encuentra. ¿La encontrará en ti? A ver, voy a tratar de... Ahí sí. Voy a acercar un poco más. ¿Hallará fe en ti el Señor? ¿Hallará fe en mí? Estamos hablando de personas que ya hemos depositado fe en el Evangelio. Y por eso hemos sido salvos. Ahora tenemos que seguir depositando fe en las otras promesas que el Señor ha dado para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Bien, promesa del Señor. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Tened fe en Dios. Aquí hay una promesa del Señor. Porque de cierto digo que cualquiera que diga al monte quítate y arrójate al mar, y no dude en el corazón de él, en su alma, sino crea que lo que está hablando sucede, lo tendrá. Por tanto, os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed con el 100% del corazón, si no, no, que lo habéis recibido. Creed que aquello que me has pedido ya lo recibiste, aunque no lo veas, aunque no esté ahí lo que tú estás pidiendo, aunque la enfermedad todavía siga en el cuerpo de aquella persona, aunque el alma que tú quieres verla salvada todavía siga en incredulidad, tú tienes que creer que aquello que le pediste a Dios ya lo recibiste. Y en el futuro, cuando Dios se reserve el cuándo, lo tendréis. Tienes que mantenerte creyendo. Es importante esto. Ahora tenemos nosotros la fe que tiene que ser probada. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, estamos hablando de la fe de la mujer sirofenicia. Es interesante que en el capítulo 7 de Marcos, versículo 25, dice, luego que oyó de él. Había una mujer sirofenicia que no era israelita, era gentil, igual que el centurión romano. Y dice, luego que esta mujer oyó de él. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin que tú oigas de Dios, sin que tú leas la Biblia, la palabra de Dios, jamás, nunca vas a adquirir fe. Porque la fe es por el oír. El oír, el conocimiento de la palabra de Dios,
Tienes que oír la Biblia, oír, leer, varias veces, de Génesis al Apocalipsis, una y otra vez. ¿Cuántas veces he leído yo la Biblia de tapa a tapa? Todas estas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, varias veces, de tapa a tapa. Los 66 libros de la Biblia los he leído del Génesis al Apocalipsis una y otra vez, y muchos textos me los he aprendido de memoria, para adquirir conocimiento, revelación, fe. La fe es por el oír, leer, oír la palabra de Dios. Ahora, es importante lo que dice acá, en Marcos capítulo 7, versículo 25. Luego que oyó de él. O sea que la mujer sirofenicia primero oyó de Cristo, se informó de Cristo. Ahí adquirió fe la mujer sirofenicia. Si no, no. Entonces nosotros tenemos que, había una mujer sirofenicia que mientras el Señor Jesucristo iba en su comitiva buscando un lugar donde reposar, porque todo el mundo le quería pedir algo al Señor. El Señor siempre estaba agotado. Entonces la mujer sirofenicia empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí, tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y aquí viene el primer no del Señor, el primer no. Dice la Escritura, y el Señor no le respondió palabra. ¿Cuántas veces te has dispuesto a orar al Señor, pedirle algo que tú estás deseando, y no hay respuesta del Señor? Aprendamos acá de la mujer sirofenicia. Hubo un primer no de respuesta del Señor. No le respondió palabra. Un primer no. Pero la mujer sirofenicia no quería un no por respuesta. Siguió importunándole. ¿Te acuerdas nosotros lo que leímos de Lucas 11, versículos 5 al 8? De cierto digo que no le dará por ser su amigo, sino por su importunidad. Por estarle molestando, importunando, igual que la viuda ante el juez injusto. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez injusto dijo, basta, no sea que esta mujer me colme la paciencia. Insistencia, insistir, molestar al Señor en el cielo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, importunar. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos esos panes por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora volvamos a la mujer sirofenicia. Ya tuvo un primer no por respuesta. No le respondió palabra. La mujer siguió clamando porque ella no quería un no por respuesta. Ahí está la fe, querido hermano, querida hermana. Ahí está la fe. Eso es fe. Y la mujer siguió clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y viene el segundo no por respuesta de parte del Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor con la mujer sirofenicia? Probándole su fe. La fe tiene que ser probada. Entonces la mujer sirofenicia le clamaba al Señor, y el Señor ni siquiera se dirige a la mujer sirofenicia para darle el segundo no por respuesta. Les dice a sus propios discípulos, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo no por respuesta. Ya con eso cualquier persona que tiene falta de fe aborta la misión, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has dispuesto tú a orar por una causa, por algo que tú quieres que Dios te lo conceda, y después de un tiempo abortas? Te rindes, dejas de orar. No has tenido fe. No alcanzaste el nivel de fe que Dios exige. Entonces esta mujer, oyendo el segundo no por respuesta, cuando el Señor le dice a los discípulos, no he venido, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer era sirofenicia, no era israelita. Pero la mujer no quería un no por respuesta, siguió importunando al Señor, siguió insistiendo, sin vacilar, sin claudicar, siguió clamando. Señor, ten misericordia de mí. Y ahora la mujer sirofenicia se adelanta a la comitiva y se pone al frente del Señor y cae a los pies y le dice, Señor, ten piedad de mí, tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y aquí viene el tercer no por respuesta, querido amigo, querida amiga. Tú que eres hermano mío en la fe, hermana mía en la fe. El Señor le dice, no está bien tomar el pan que es para los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, la trató de perrilla, de perra. Humillación, indiferencia, respuestas negativas, ausencia de respuesta, incertidumbre para la mujer sirofenicia. Pero ella no quería un no por respuesta.
Y aquí viene lo que agradó al Señor, lo que le llenó de admiración al Señor, la respuesta de la mujer sirofenicia. Humillada la mujer, resignada a ser tratada como perrilla, como una gentil, que no era israelita. Le responde, sí, Señor, soy una perrilla, Señor. Soy poca cosa, Señor. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Oh, mujer! ¡Grande es tu fe! ¡Hágase contigo como quieres! Ahí le dio la aprobación el Señor a la mujer sirofenicia. Sí tenía fe. Oh, qué tremenda esta enseñanza, querida hermana, querido hermano en la fe. Oh mujer, grande de ti la fe es. Que suceda a ti como deseas. Y fue sanada la hija de aquella mujer desde la hora aquella. Mateo 15, versículo 28. Ahora, aquí tenemos la promesa del Señor. Todo cuanto oráis y pedís, igual que la mujer sirofenicia, creed con el 100% del corazón, con fe, no con el 99.9, no con incerteza, sino con el 100% con fe. ¿Creéis que lo habéis recibido? Y lo tendréis. ¿Cuándo? Cuando el Señor se reserve el cuándo. Todo ese tiempo que tú no lo recibas, Dios te va a estar probando la fe. Para que tú no claudiques, no abortes, sigas importunándolo, molestándolo, clamando. Ahora nosotros tenemos que entender qué es lo que impide recibir. La incredulidad, la incerteza. Mateo capítulo 13, versículo 58, o también Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. Leemos, y no podía allí el Señor hacer ningún milagro, excepto que a unos pocos enfermos, tras imponer las manos, sanó, y se asombró a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que impide recibir? La incerteza, la incertidumbre, el dudar, el vacilar. Santiago 1, versículos 6 y 7, pero pida con fe, con el 100% del corazón creyendo. No creyendo con el 90%, con el 50%, no, con el 100%. Si no, no es fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la sonda del mar, que es zarandeada de un lado a otro. No espere recibir cosa alguna el que tal haga. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahora, nosotros tenemos una segunda promesa del Señor. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto digo os, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él hará, y mayores que éstas hará, porque yo al Padre voy. Y cualquier cosa que pidáis, es absolutista el Señor. Cualquier cosa que pidáis. Y cualquier cosa que pidáis en el nombre de mí, eso haré, para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Si algo me pedís en el nombre de mí, yo lo haré. Juan 14, versículos 12 al 14. Palabra de Cristo en primera persona. No son palabras mías, son palabras del Señor. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Ahí tenemos promesas del Señor. La fe que ahora el salvado, el que ya ha sido salvo, depositando previamente su fe en el Evangelio, ahora el salvado debe adquirir y poner en las promesas del Señor. Ahora vamos a fijarnos en Abraham. Abraham. ¿Quién es Abraham? Dicen que es el padre de la fe. Abraham. Voy a leer Romanos capítulo 4, versículos 19 al 24. Está escrito en el original, en griego. Lo he traducido al castellano. Dice, el cual, Abraham, más allá de esperanza en esperanza, ¿ya? Él creyó, Abraham, creyó con fe, con el 100% de su corazón, en esperanza contra esperanza. Es decir, Abraham creyó lo que Dios le dijo. En Génesis capítulo 15, versículo 6, bueno, tienes que leer desde el versículo 1 al 6 de Génesis 15, Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, tu mujer Sara va a tener un hijo de ti. Abraham decía, Señor, mira cómo ando.
tengo una bendición económica, tú me has prosperado económicamente, pero me va a heredar todos mis bienes este Damaseno llamado Eliezer. Y el Señor le dijo, no te va a heredar ese hombre, Eliezer, ese Damaseno, sino que un propio hijo tuyo de Sara te va a heredar. Eso fue lo que el Señor le dijo. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros? Todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Si algo me pedís en el nombre de mí, yo lo haré. Y Dios le dijo a Abraham, te va a heredar un hijo de ti. Sal de tu casa, Abraham, mira el cielo. ¿Ves las estrellas? Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Bueno, Génesis 15, versículo 1 al 6. Pero creyó no con un grado de incerteza, creyó con el 100% de su corazón, es decir, con fe. Fe. Y en la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Hebreos 11:1. Porque con esta fe, fueron acreditados los antiguos. Hebreos 11:2. Sin fe, sin que tú le creas a Dios con el 100% de tu corazón, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, creyendo con el 100% del corazón en las promesas que Cristo ha dado. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. El que vacila, puede que sí, puede que no, como un yoyo. Yo no quiero ser un yoyo, ¿verdad? No espere poder recibir cosa alguna el que tal haga. Sigamos considerando a Abraham. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham era un mortecino, Abraham, tenía casi 100 años. Era imposible que tuviera un hijo. Sara era una mujer viejita, de casi 90 años. Hace muchos años que le había cesado la costumbre de las mujeres, le había llegado la menopausia. Toda la juventud Sara había sido estéril. Era imposible que tuviera un hijo. Si había algo que era imposible, era que Sara tuviera un hijo de Abraham. Eso sí que era imposible. Pero venía Abraham y se fortalecía en fe, y le venía algo en contra, una mala noticia. Entonces él se fortalecía contra esa mala noticia, en esperanza contra esperanza. Volvía él en su lucha de fe y le volvía algo negativo. Algo malo le había sucedido a Sara, estaba enferma seguramente, estaban a punto de morir. En esperanza contra esperanza, le venían contra, puras malas noticias, malas noticias, malas noticias. Pero Abraham no claudicó. Ejemplo. Abraham, el cual más allá de esperanza en esperanza, él creyó en esperanza, contra esperanza, creyó para llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que había sido díchole. Así será la descendencia, la simiente de ti, como las estrellas del cielo. Y no debilitado en la fe, consideró de sí mismo el cuerpo ya muerto, mira cómo dice el original, el cuerpo ya muerto. Era como un muerto viviente, Abraham, muy viejito, arrastrando el cuerpo ancianil que tenía Abraham, de 100 años como aproximadamente siendo. Y la muerte de la matriz de Sara, muerta. Mas contra la promesa de Dios no vaciló, no dudó, no vaciló con incredulidad, sino que fue dotado de poder en la fe, dando gloria a Dios, y estando completamente persuadido de lo que ha prometido Dios, poderoso es también para hacerlo, por lo cual también fue contádole para justicia. Y no fue escrito a causa de él solo, que fue contádole para justicia, sino también a causa de nosotros, lo que va a ser contado. ¿Irá a ser contado para ti? ¿Lograrás que de Dios venga esa respuesta por medio de tu fe, sin vacilar, manteniéndote firme en la fe? ¿Será contado sobre ti? ¿Será contado sobre mí? Dice, poderoso es también para hacerlo. Creía Abraham, y estando completamente persuadido de lo que ha prometido Dios, poderoso es también para hacerlo, por lo cual también fue contádole para justicia. Y no fue escrito a causa de él solo que le fue contádole, sino también a causa de nosotros, lo que va a ser contado a los que creemos en el que levantó a Jesús de entre los muertos, el Señor de nosotros. Mira qué ejemplo el de Abraham. En esperanza contra esperanza.
Él había depositado fe y le venían malas noticias. Contra esperanza, en esperanza, contra esperanza. Iba constantemente siendo asediado por malas noticias, por cosas en contra que no eran agradables para Abraham, probándole su fe. Pero él logró vencer todas esas contras. Ahora nosotros tenemos en Lucas 11, versículos 5 al 8, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Lucas 11, versículos 5 al 8. Por eso digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es muy importante. Cuando una persona es objeto del Espíritu Santo, esa persona tiene vida eterna. Nosotros estamos pidiendo por personas que no han sido salvas, que son nuestros seres queridos, amigos que estimamos mucho. Estamos pidiendo al Señor, salva a mi vecina, salva a mi vecino, salva a mis hermanas, Señor, mis hermanas carnales, mis sobrinos. Señor, salva a mi cuñado, Señor, salva a mis amigos, Señor. Están endurecidos, se burlan, Señor. Para ellos la palabra de la cruz es locura, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú salves prontamente esas almas. ¿Cuántos hermanos tienen una esposa, un esposo, un cónyuge que no es salvo? Padre, sálvalo a él, Señor, sálvala a ella. Y el Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos un poder muy grande, hermano. Somos muy responsables porque por nuestra fe Dios puede darle salvación a almas que no quieren ser salvas. Podemos arrebatarlas del fuego, como dice el libro de Judas. A otros arrebatarlos del fuego. Y a otros tener misericordia, no te contaminen ni siquiera con lo que ellos tienen vestido. Pero podemos arrebatar del fuego almas. El Señor dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo? O sea, le dará la salvación a almas que no quieren ser salvas. Le dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan. Así que tenemos una gran responsabilidad sacerdotal. El Señor nos ha dado grandes promesas, pero esas promesas tenemos que hacerlas nuestras. Y tenemos que adquirir fe. Ya depositamos fe en el Evangelio. Mira lo grandioso que ha sido Dios con nosotros. Dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo también vosotros. El apóstol Pablo lo está escribiendo respecto a los efesios, a ese pequeño grupito de hermanos que estaban en la localidad de Éfeso. A ellos les está escribiendo lo que les había sucedido, a los efesios, pero también es para nosotros. Efesios, carta a los Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo depositado fe, habiendo creído con el 100% del corazón, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Cristo nos selló para que no dudemos y perdamos salvación. Nos aseguró la salvación, nos selló. Hubo un destello de fe en nosotros. Hubo un momento glorioso en nuestra vida que nuestro corazón llegó al nivel máximo, high level de fe, ¿verdad? High level de fe. Todo el 100% del corazón creyó en el Evangelio y Dios nos selló para que no perdamos más la salvación, ¿verdad? Puso su Santo Espíritu en nosotros. Nos bautizó con su Santo Espíritu. Nos selló con Él hasta el evento glorioso del rapto. Entonces, en Él también vosotros, Efesios, en Cristo, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados en el mismo momento que creíste, para que después no estemos claudicando y perdamos salvación, quedemos sin salvación. Nos selló el Señor, nos puso su marca
ya somos de Él. Ahora que ya depositamos fe en el Evangelio, que fue un acto maravilloso en nuestras vidas, entramos por Cristo por la puerta estrecha creyendo en el Evangelio, habiéndonos arrepentido de la condición en que estábamos, la reconocimos, ¿verdad? Arrepentimiento, reconocimiento de que no podremos jamás evitar pecar y que por haber pecado nuestras almas estaban condenadas a la muerte, nuestros espíritus estaban muertos, pero cuando creímos en el Evangelio, Dios nos dejó exenta de la condena penal nuestras almas, pasamos de muerte a vida espiritualmente y nos selló con el Santo Espíritu. Nos puso el Espíritu Santo como prenda en garantía de que nos va a venir a buscar a los salvados, ¿verdad? Ahora, nosotros ahora tenemos que depositar esa misma fe en las promesas del Señor, y eso es más difícil. Porque para la salvación bastó que nosotros tuviésemos un destello de fe, el nivel de nuestro corazón, el nivel, ¿verdad? High level de fe, 100% del corazón, ahí el Señor nos selló. Nos dio la salvación. Creímos en el Evangelio con el 100% del corazón, con fe. Y ya somos salvos. Pero ahora, por las diferentes situaciones que nosotros estamos atravesando, que necesitamos que Dios nos conceda esos deseos que queremos, deseamos que nuestros cuerpos sean sanados, deseamos que las almas de nuestros seres queridos sean salvas, y no vemos que eso ocurra, pero tenemos que entender que desde el momento que nos disponemos a orar, Dios va a probar nuestra fe, como se la probó a la mujer sirofenicia, ¿ya? Y muchas veces vamos a estar orando en un silencio que a nosotros nos va a desanimar. Recuerda que el Señor no le respondió palabra a la mujer sirofenicia, no le respondió palabra, pero la mujer siguió insistiendo y siguió importunándole al Señor como esa viuda ante el juez injusto y como ese amigo que fue de noche al otro amigo a pedirle que le diera 3 panes. ¿Ya? Unos panes. Lucas 11, versículos 5 al 8. Entonces, ahora nosotros tenemos que adquirir, ¿cierto? La fe que ahora el salvado debe adquirir. Nosotros ya estamos caminando por el camino angosto que va a la vida, pero tenemos que seguir oyendo la Biblia, tenemos que seguir leyéndola para adquirir fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y poner esa fe adquirida en las promesas del Señor, ¿verdad? Promesas del Señor. E imitar a Abraham. Voy a leer nuevamente a Abraham porque es muy, muy impactante. El cual, Abraham, más allá de esperanza en esperanza, creyó en esperanza contra esperanza. Creyó para llegar a ser el padre de muchas naciones conforme a lo que había sido díchole. Así será la descendencia, la simiente de ti. Y no debilitado en la fe, consideró de sí mismo el cuerpo ya muerto, de 100 años, como aproximadamente siendo, y la muerte de la matriz de Sara. Mas contra la promesa de Dios no vaciló, no dudó. No vaciló con incredulidad, sino que fue dotado de poder en la fe. Y esto es muy importante. Cuando nosotros leemos las Escrituras, la leemos para adquirir conocimiento, revelación y fe, que es lo más importante, somos dotados de poder. Somos dotados de un poder, pero primero por el adquirir fe. La fe adquirida, leyendo la Biblia, oyendo la Biblia, nos da poder. Fíjate lo que dice acá. Sino que fue dotado de poder en la fe, dando gloria a Dios y estando completamente persuadido de lo que ha prometido Dios. ¿Estás tú, mi querido hermano? ¿O estoy yo? Esto es para mí, yo me estoy enseñando a mí mismo con esto, hermano, hermana. ¿Estoy yo completamente persuadido de que aquello que yo le pedí a Dios ya está dado? ¿Que es cosa que pasa el tiempo? ¿Es solamente cosa de tiempo? ¿Estoy persuadido? Como Abraham. Abraham era imposible que tuviera un hijo, pero oyó la promesa de Dios para él, teniéndolo todo en contra. Todo en contra. No había hombre en la tierra que tuviera más en contra todo en función de tener un hijo que Abraham. Pero él se fortaleció y él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Puras malas noticias, puras cosas en contra, pero él se fortaleció. Entonces, ¿estás tú así? No vaciló con incredulidad, sino que dotado fue de poder en la fe. Al tener fe, dotado de poder, dando gloria a Dios y estando completamente persuadido de lo que ha prometido Dios. Poderoso es también para hacerlo.
¿Tú estás persuadido que hay un Dios todopoderoso que no tiene ni un problema para darte lo que tú le estás pidiendo, que para Él no hay ninguna cosa que sea difícil? De todas las cosas que Dios las puede hacer, de todas ellas, ninguna de ellas es para Él difícil. Todas las cosas para Dios son posibles. No hay ninguna de las cosas que para Él son posibles que le sea difícil. ¿Has creído en ese Dios que es tu Padre? Si es que tú eres hijo de Dios, si eres mi hermano en la fe. Dice, no vaciló con incredulidad. Y no debilitado en la fe, al contrario, fortalecido en fe, no debilitado en la fe, consideró de sí mismo el cuerpo ya muerto. Eso podía haberlo considerado, pero no lo consideró. Él no estaba en la vista, estaba en la fe. La vista le hacía mirar un cuerpo ya muerto, muy viejo, de casi 100 años. De 100 años como aproximadamente siendo. Y la muerte de la matriz de Sara. Era imposible que tuviera un hijo. Era imposible, ¿entiendes tú? Imposible, era imposible. Pero tuvo un hijo, lo tuvo. Entonces, y la muerte de la matriz de Sara, mas contra la promesa de Dios no vaciló, no dudó, no vaciló con incredulidad, sino que fue dotado de poder en la fe, al creer con el 100% de su corazón en las promesas del Señor, dando gloria a Dios y estando completamente persuadido de lo que ha prometido Dios. Poderoso es también para hacerlo, por lo cual también fue contádole para justicia. Y no fue escrito a causa de él solo que fue contádole, sino también a causa de nosotros, lo que va a ser contado, a los que creemos en el que levantó a Jesús de entre los muertos, el Señor de nosotros. Romanos capítulo 4, versículos 19 al 24, en el escrito original, en griego. Estoy citando del original. Por eso que a lo mejor tú se lo lees en las traducciones, Cipriano de Valera u otra, no va a ser lo mismo que te estoy citando yo acá. Querido amigo, nosotros tenemos necesidades de que nuestros familiares sean salvos, los creyentes, los salvados, los que ya estamos acá. Pero también tenemos necesidades de sanidad física, de que haya respuesta a la oración. Entonces lo que Dios pide es fe. Igual que para la salvación de nuestras almas, el Señor nos pidió creer con el 100% del corazón en el Evangelio. Ahora que creímos en el Evangelio y Dios nos selló, para que nosotros que dudamos no fuésemos objeto de la pérdida de esta salvación, nos aseguró con el sello del Espíritu Santo, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia en los cielos. La iglesia tenemos herencia en los cielos, que las arras del Espíritu Santo la prenden garantía, las arras de la herencia en los cielos, ya hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el arrebatamiento. Hasta ese momento el Espíritu Santo estará en nosotros. Al pecar lo contristamos, pero no sale más de nosotros cuando pecamos. Hemos sido sellados con Él. No, la salvación no se pierde por pecar. Eso lo inventaron los pentecostales. Entonces, esa misma fe que pusimos en el Evangelio tenemos que ponerla ahora en las promesas del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él hará. Y mayores que estas hará, porque yo al Padre voy. Y cualquier cosa que pidáis en el nombre de mí, eso haré, para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Si algo me pedís en el nombre de mí, yo lo haré. Juan 14, versículos 12 al 14. Entonces tenemos que, como la mujer sirofenicia, que insistía, como la viuda ante el juez injusto, hazme justicia, Señor. Tú lo has dicho, Señor. Tú lo prometiste, Señor. Tú eres poderoso, Señor. No claudico, Señor. Te estoy importunando, Señor. Día y noche, día y noche, día y noche. Y lo tendremos. 100% que lo vamos a tener. Ese es el mensaje, mi querido hermano en la fe. Estando a las puertas de que Cristo nos venga a arrebatar. Ahora lo que nos importa es que nosotros nos llevemos atadas las almas que tenemos atadas en la oración. Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículo 18 y 19. Ahí está la promesa del Señor. Dice ahí en Mateo 18, versículo 18 y 20. Todo lo que atéis en la tierra. ¿Qué es lo que significa atar? Ligar. Atar es ligar, amarrar. Estoy amarrando las almas incrédulas que no se quieren arrepentir. Las estoy amarrando a mí. Aquí en la tierra. Son amarradas en el cielo. Todo lo que amarréis, atéis aquí en la tierra, será amarrado, atado en el cielo. Y todo lo que soltéis, desatéis aquí en la tierra, será soltado en el cielo. ¿Y cómo soltamos? Cuando dudamos lo que le estamos pidiendo al Señor.
Cuando lo dudamos, ahí estamos soltando. No sueltes las almas que estás atándolas aquí en la tierra para que sean atadas en los cielos. Adquiere fe. Ponte a leer las Escrituras, querido hermano. Estos versículos que yo he leído, memorízatelos. Juan 14, versículos 12 al 14. Marcos 11, versículos 22 al 24. Imitemos a Abraham, Romanos capítulo 4, versículos 19 al 24. Pero también, 1 de Pedro 1, 7, Apocalipsis 3, 18, Lucas 18, del 1 al 8, Lucas 11, del 5 al 8 o al 10, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, Marcos 7, versículos 24 al 30, la mujer sirofenicia, Marcos 6, versículos 5 al 6, o Mateo 13, versículo 58, lo que impide recibir, la incredulidad. Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11, 1, y la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Hebreos 11, 1, Hebreos 11, 2, porque con fe, fueron acreditados los antiguos. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 2:17. La fe del ya salvado sin obras es muerta. Si tú que ya has sido salvo no pasas en la oración, no te congregas con otros hermanos para unir la fe, 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Si tú no te congregas para reunión de oración, si tú no oras, si no lees la Biblia, si no predicas el Evangelio, esas obras no las estás haciendo. No estás teniendo fe, aunque ya eres salvo. Pero eres un salvado negligente. Hebreos 6:12. No indolentes, no negligentes, no ociosos, que no seáis ociosos, sino, no os hagáis ociosos, sino imitadores de los que mediante la fe, el creer con el 100% del corazón, pero para eso hay que adquirir la fe, diligentemente, leyendo y oyendo las Escrituras, que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, longanimidad, humildad, nobleza. Entonces, Hebreos 6:12 también, ¿ya? Todos esos pasajes que yo he citado. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Queda muy poco tiempo para que Cristo cumpla su promesa de venir a buscarnos, llevarnos a las glorias en el cielo, al reino de los cielos, y queremos que las almas que todavía se mantienen no arrepentidas, duras de corazón, condenadas todavía a la muerte, Dios les dé el Espíritu Santo a ellos también. Sean salvas por la predicación de nosotros del Evangelio o por la oración de fe, de intercesión, de estar atando esas almas a través de la oración de fe, atándolas aquí en la tierra para que sean atadas en los cielos. Y no desatándolas por tener incerteza, por dejar de realizar el ministerio de oración, por dejar de orar, por claudicar, por abortar la oración. Así se desatan las almas aquí en la tierra y en el cielo. Entonces, quedando tan poco tiempo, este mensaje es exclusivo para los que ya hemos sido salvos, los que ya estamos acá. La fe que ahora el salvado debe adquirir, ya siendo salvo, ya habiendo depositado fe en el Evangelio, siendo salvo, ahora debe adquirir fe y ponerla en las promesas del Señor, imitando a Abraham. Y aquí tenemos 2 poderosos versículos de promesas del Señor para hacerlas nuestras estas promesas y no soltarnos de esta promesa. Juan 14, 12 al 14, Marcos 11, 22 al 24. Que Dios les bendiga, hermanos en la fe.